Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy un gran abrazo a todos los periodistas venezolanos y del mundo en relación con la veracidad, la objetividad que deben cumplir. Y para eso tenemos hoy a Natacha, más adelante nuestra compañera de Brújula Internacional, para poder conversar sobre el tema del periodismo en Venezuela, que es fundamentalmente en recuerdo a la primera edición de la Gaceta del Orinoco, primer periódico que el mismo Simón Bolívar impulsó en nuestro continente. Y en cuanto a la integración regional de América Latina, precisamente formulada por Bolívar en el Congreso de Panamá, frustrado por Estados Unidos, hoy en día hay la posibilidad de volver a unir al continente latinoamericano, unificando lo que son la herencia portuguesa con Brasil y la de España en el grupo iberoamericano. Y precisamente hoy se reunían los presidentes de Brasil y Argentina celebrando 200 años de relaciones diplomáticas y consulares y además fortaleciendo la integración que a raíz de estos dos países comenzó Mercosur. También la Comunidad Andina fue una expresión de esa reunión latinoamericana y ahora la CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe. Por cierto, ayer seguimos de cerca un buen acto de celebración de un cumpleaños más de los 50 años de la creación del CARICOM, que son los estados del Caribe, además de la Comunidad de Estados del Caribe, donde están los que hacen frontera con el Caribe, como es Venezuela, Colombia y los estados centroamericanos. Con esto, pues, de los 200 años comenzamos el recorrido por los escenarios internacionales. Los presidentes de Brasil y Argentina se reunieron el lunes en Brasilia para celebrar el 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Lula busca desde que volvió al poder en enero ayudar a Argentina en una grave crisis financiera, principalmente con el objetivo de no reducir las exportaciones al tercer socio comercial de Brasil. Esta no es una reunión más, cumplimos 200 años de relaciones diplomáticas. Las entonces Provincias Unidas de La Plata fueron en la práctica el primer estado en reconocer la independencia de Brasil. A reconhecer a independência do Brasil. Estamos trabajando en la creación de una línea integral de financiamiento para las exportaciones brasileñas a Argentina. No tiene sentido que Brasil pierda espacio en el mercado argentino a otros países porque ellos ofrecen crédito y nosotros no. Gracias, Brasil. Queda mucho por trabajar. Estamos trabajando mucho. Estamos concretando muchas de las cosas que nos pusimos como propósitos. Los dos presidentes ya se han reunido otras 3 veces este año, una en la toma de posesión de Lula en enero, otra en el primer viaje internacional del mandatario brasileño a Buenos Aires y en la cumbre de presidentes sudamericanos en mayo. Según la agencia Brasil, la visita de Estado del lunes se realizó por invitación de Lula. Precisamente hace unos días la jefe de la diplomacia europea a nivel ejecutivo, porque el canciller es Borrell, pero ella es Ursula von der Leyen, estuvo en Brasil y estuvo en México, pero también en Argentina, porque sabe que Brasil y Argentina en América del Sur son las dos potencias con las cuales pueden llegar a acuerdos inmediatos la Unión Europea dentro del Mercosur y por nuestra parte en la Comunidad Andina. Por cierto, en la parte internacional seguimos de cerca lo que pasa en Rusia después de esta situación, que no sabemos a dónde va a llegar después de la rebelión de los grupos guerrilleros al interior de Ucrania, pagados por Moscú desde hace muchos años y amigo íntimo del propio presidente Putin, quien animó en África y en Siria, en otras partes, a estos grupos paramilitares. Por eso el presidente ruso anoche, lo vimos, manejó un mensaje de felicitación a su ejército que según él impidió la guerra civil durante la rebelión del grupo paramilitar Wagner, de momento perdonado, pero combinado a entregar sus armas pesadas y además prometiéndoles el asilo político en Bielorrusia, aliado de Moscú. Es una situación bien complicada donde el gobierno ruso naturalmente está debilitado. Por eso, antes de pasar al corte y después de entrevistar a nuestra compañera sobre el tema del Día del Periodista, Natacha Carreño, vamos a ver esta reflexión que sigue siendo principal en la prensa mundial con respecto a la rebelión interna en Ucrania de los rusos, que a última hora cambiaron de rumbo, pero hubieran podido tener una situación muy grave dentro de ese territorio. Seguimos analizando el tema de lo que pasó en Rusia, porque lo que suceda en una de las grandes potencias como Rusia, Estados Unidos, China o la Unión Europea
Interesa a toda la comunidad internacional por una guerra absurda de la invasión de Moscú que condenaron las Naciones Unidas por 141 votos contra 5, pero que el Consejo de Seguridad, por esa situación tan particular del veto, han rechazado buscar soluciones inmediatas a una guerra donde solo Occidente ha tenido que apoyar totalmente a Kiev, mientras que Rusia tiene el apoyo de algunos países. Militarmente es una potencia nuclear, igual que Estados Unidos. China, Francia e Inglaterra también tienen armas nucleares, y algunos al margen del derecho internacional, como India y Pakistán, Israel y tal vez Corea del Norte, de acuerdo a los ensayos nucleares que hemos visto en los últimos tiempos. Lo ocurrido hace unos días, el 23 y el 24 de junio, crean una serie de interrogantes como lo hace el Instituto Elcano. ¿Cuáles han sido los motivos, objetivos y resultados reales de la rebelión de Prigozhin? ¿Cómo influirán estos acontecimientos en el futuro de Vladimir Putin? ¿Cómo influye lo ocurrido en la guerra de Ucrania? Estas respuestas están en que la tensión entre Prigozhin y la cúpula militar se hicieron públicas cuando el líder de Wagner apareció en un video rodeado de cadáveres de sus combatientes y acusando a los altos mandos del ejército ruso, y muy en particular al ministro de Defensa Sergei Shoigu y al jefe de Estado Mayor Valery Gerasimov, de corruptos, ineptos, de escatimante la munición y de mentir al pueblo ruso, inventando éxitos en el campo de batalla donde las cosas iban mal en peor. Hasta que salieron de sus campamentos y prometieron llegar hasta Moscú para cambiar, en principio al gobierno, aunque después han desmentido, pero tuvieron buen respaldo de la población rusa cuando vieron esta nueva actitud frente a la guerra en Ucrania. De hecho, llegaron hasta Rostov, dentro del territorio ruso, y querían seguir hacia Moscú. Pero no ha tenido respaldo esta rebelión en la población rusa, que ve también que es una lucha interna entre los amigos de Putin y los mercenarios que en el principio eran parte del mismo gobierno. Y por esto es por lo que explican la huida de Prigozhin a Bielorrusia y el perdón expreso que ha otorgado el presidente de Rusia tras acusarlo de traidor y prometerle un castigo ejemplar. Siempre se han señalado que la fuerte relación entre Putin y Prigozhin la prueba el hecho de que el último ha sido el cocinero personal de Putin, como también el mismo Putin ha dicho que su abuelo fue cocinero de Lenin y Stalin, de lo que el presidente ruso ha presumido en varias ocasiones. Este grupo Wagner ya era conocido desde el 2015, cuando Rusia se anexó la provincia, la península de Crimea. El grupo Wagner ha hecho trabajos también fuera de Rusia, en Burkina Faso, en África Central, en Sudán, e incluso en Mali y, por supuesto, en la larga guerra de Siria. Anoche escuchamos el discurso del presidente Putin, que duró solo 5 minutos, donde señaló Putin a la Revolución Rusa de 1917, lo que refleja la percepción que tiene Putin de volver a instaurar no solo la Unión Soviética, sino el imperio de los zares. Si el presidente Putin gana la guerra, podría presentarse como el nuevo salvador de Rusia, pero parece que se le complican todas las situaciones en este momento. Todos los analistas coinciden que esto de la guerra en Ucrania podría ser el comienzo del fin y que esta rebelión del grupo Wagner ha dañado seriamente sobre todo el poderío de Rusia y la dirección que pueda ejercer el nuevo líder de 20 años ya en el poder. Los periodistas del mundo coinciden que el motín de Prigozhin revela debilidades en el sistema de poder personal y la corrupción de las élites, pero Rusia ha funcionado de esta manera durante siglos. Como se ha comprobado en el caso del motín, la clave del cambio político en Rusia está en la ciudadanía, que no quiso apoyar al líder de los mercenarios y por lo que ahora Putin parece ser un mal menor.